Dicen que el silencio del Vaticano pesa más que sus muros, que hay secretos tan oscuros que ni siquiera los demonios se atreven a nombrarlos. Pero algunos secretos se filtran, no por voluntad, sino porque sangran. Esta historia nunca debió ser contada. Fue suprimida, sellada, enterrada bajo capas de rezos y excomuniones. Y sin embargo, llegó hasta mí en una carta sin remitente, escrita con una tinta que olía a humedad y encierro. La firmaba un exorcista retirado, el último vivo que estuvo presente en el caso de Sor Clara. Ella no murió de enfermedad, no fue mártir, fue algo más, algo que la Iglesia jamás reconocería oficialmente. La versión que se dio al público fue decorosa. Falleció en recogimiento, víctima de una dolencia inexplicable. Pero lo que pasó entre esas paredes no puede llamarse dolencia. Fue una batalla y perdimos. Sor Clara no gritaba, reía. Esa fue la primera señal de que algo estaba mal. Su risa no venía de alegría. Venía de una grieta, un abismo por donde se colaban palabras en lenguas muertas, susurros que no encajaban en ningún dialecto conocido. Las demás monjas comenzaron a temer su presencia. Decían que las vigilaba en sueños, que saboreaba el agua bendita sin pestañear, que algo se movía dentro de ella. El Vaticano fue alertado. Enviaron un sacerdote jesuita, experto en casos difíciles. Lo encontraron rezando sin voz frente a la celda de Sor Clara, con los ojos vidriosos. Nunca volvió a hablar. Lo transfirieron a una orden silenciosa. Desde entonces, su expediente desapareció. El nombre de Clara fue suprimido de los registros y el convento cerrado. Pero la historia no se borró del todo. Porque esta carta existe, porque alguien sobrevivió para contar, y porque en algún rincón de Europa aún hay quienes despiertan gritando su nombre. Clara. Clara no fue poseída, Clara se ofreció, y lo que la habitó nunca quiso irse. Hay historias que uno encuentra, y hay otras que lo encuentran a uno. Lo que estás a punto de escuchar no es una invención, tampoco fue publicada en libros. Esta historia fue silenciada por quienes tienen poder para borrar páginas, nombres y hasta personas. Pero no pudieron borrar el miedo que quedó, ni las marcas, ni el eco de la risa de Sor Clara, que todavía resuena en las celdas del convento clausurado. Lo que ocurrió ahí dentro cruzó los límites de la fe, la cordura y del alma humana. Durante años, religiosos intentaron tapar los hechos con rosarios, diagnósticos psiquiátricos y muros de concreto. Pero las cicatrices espirituales no se esconden bajo cemento. Esta es la confesión de un hombre que vio el mal entrar en carne pura y que nunca volvió a dormir en paz. Él entregó este relato con una condición: que solo fuera contado cuando nadie más pudiera callarlo. Ese momento es ahora. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti busca respuestas o sombras. Y tal vez no estás solo. Mientras escuchas este relato, presta atención al ambiente a tu alrededor. Algunos han dicho sentir frío, otros presión en el pecho, y hay quienes aseguran haber oído su voz en la grabación. No te asustes, pero tampoco ignores. Antes de comenzar, quiero saber quién me acompaña esta noche. Déjame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero leerte, y si esta historia te estremece, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Aquí compartimos más que miedo. Compartimos lo que no se atreve a ser dicho en voz alta. Ahora, baja la luz, asegúrate de estar solo y escucha, porque lo que viene ya no puede ser contenido. El monasterio de Santa Inés se alzaba como una cicatriz entre los cerros de Umbría, Italia, rodeado por bosques que parecían no terminar nunca. Su arquitectura era austera, casi castigadora. No había adornos, no había campanas que anunciaran la vida diaria.
Solo muros gruesos, ventanas pequeñas y un portón de hierro que solo se abría al amanecer. Allí, entre esas piedras frías, vivían 34 monjas de clausura. Pero durante el invierno de 1993, una de ellas empezó a cambiar. Sor Clara no era nueva. Llevaba 6 años en el convento. Era callada, devota, de hábitos impecables. Nunca levantó la voz ni faltó a sus oraciones. Pero algo en su rostro comenzó a desvanecerse. Primero, dejaron de verla comer. Luego, evitaba las miradas. Y finalmente comenzó a hablar sola, en una lengua que ni la hermana superiora pudo reconocer. La madre Letizia, encargada de la disciplina, creyó que era estrés espiritual, un desierto del alma, como lo llaman entre ellas. Pero no era eso. Todo cambió una noche de enero, cuando una novicia llamada Sor Beatriz la escuchó riendo en la capilla. No era una risa suave ni alegre, era una risa hueca, sin ritmo humano. La encontró de rodillas, con los brazos abiertos, murmurando nombres que no pertenecían a ninguna santa. Cuando le preguntó qué hacía, Clara respondió sin girar la cabeza: «Estoy siendo visitada». La novicia huyó sin mirar atrás. Al día siguiente, sus cosas ya no estaban en su celda. Había abandonado el monasterio sin despedirse. A partir de ese día, el aire se volvió más espeso. Las demás monjas comenzaron a escuchar pasos por los pasillos vacíos, luces de velas que se encendían solas, cruces que caían sin motivo, y siempre, en el centro de todo, Sor Clara. Sus compañeras evitaron hablar de ella, pero ninguna se atrevía a dormir profundamente. El miedo se instaló en el convento como un huésped no invitado. La madre Letizia decidió aislarla en una celda individual, bajo vigilancia constante. Pero incluso allí, las cosas empeoraron. Se escuchaban golpes en las paredes durante la madrugada. La puerta, reforzada con barrotes, era rasguñada desde adentro. Las oraciones de las demás parecían no surtir efecto. Y lo más inquietante, Clara comenzó a dibujar símbolos en las paredes con su propia sangre. Ninguna monja pudo interpretar los trazos, pero todas coincidían en una cosa: no eran de este mundo. Fue entonces cuando se recurrió a Roma, no por decisión del convento, sino porque una carta anónima fue enviada al obispado local. En ella, alguien suplicaba ayuda urgente. «Está aquí, habita entre nosotras». No es Clara quien responde cuando la llamamos. Semanas después, llegó al monasterio el padre Michele Rabini, un jesuita de mirada gélida, con fama de haber intervenido en casos similares en Francia y Hungría. El padre Michele pidió silencio absoluto. Se encerró con Sor Clara durante 2 horas. No rezó en voz alta, solo la miró. Dicen que no llevó crucifijos ni agua bendita, solo una libreta donde anotaba cada movimiento, cada palabra que ella decía. Al salir, estaba pálido. Cerró su libreta y dijo: «Ella no está enferma, tampoco está sola». Luego pidió dormir en la capilla esa noche. No lo volvió a hacer. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. En su lugar, encontraron su sotana doblada, el rosario roto y una frase escrita en latín sobre el piso con ceniza: «No todos los pactos son humanos». El Vaticano fue contactado directamente y el caso fue etiquetado como classificatio nigra. A partir de entonces, se prohibió el ingreso de visitas al convento. El portón de hierro permaneció cerrado durante semanas. Sor Clara seguía riendo, pero ya no parecía una risa. Era algo que reverberaba en los pasillos, que hacía eco sin origen. Las demás monjas comenzaron a enfermar. Dolores de cabeza intensos, desmayos, visiones nocturnas. Una de ellas se quitó la vida arrojándose desde la torre del campanario, dejando una nota que decía simplemente: «Ella me llama».
La madre Leticia suplicó por intervención divina. Pero los rezos rebotaban como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Clara seguía allí, en su celda, con los ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Aquel no era el monasterio de antes. Algo se había roto, algo había sido invocado, o quizás aceptado. El Vaticano no respondió de inmediato. Las autoridades eclesiásticas enviaron una carta sellada, ordenando que nadie hablara del caso fuera del monasterio, ni siquiera entre ellas. El silencio fue impuesto como penitencia. Pero lo que habitaba dentro de Sor Clara no necesitaba palabras. Se manifestaba en el aire, en los objetos, en la piel. La madre Leticia, agotada y temblorosa, comenzó a perder peso de forma drástica. Algunas monjas decían verla rezar de rodillas hasta sangrar, como si tratara de detener algo que ya estaba muy dentro. Una noche, mientras intentaban realizar el oficio de completas, una vela se apagó sola en medio de la oración. Luego otra y otra. El altar quedó sumido en la oscuridad y Clara comenzó a cantar desde su celda. No era una melodía santa, era un canto gutural, casi infantil, con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Las más jóvenes huyeron llorando. Las ancianas simplemente bajaron la cabeza. No había forma de interrumpirla. A la mañana siguiente, Clara fue encontrada de pie en su celda, con los brazos abiertos como en cruz. No había dormido. En las paredes, con una caligrafía precisa hecha en ceniza, aparecía un solo mensaje repetido decenas de veces. Ya dije que sí. Nadie supo a qué se refería, pero la madre Leticia lo comprendió como una confirmación. Un acuerdo había sido hecho, consciente, intencional. No estaban enfrentando a una víctima, sino a una cómplice. A partir de entonces, las puertas comenzaron a abrirse solas. Se escuchaban campanas que nadie tocaba. En una madrugada, todas las imágenes religiosas del monasterio fueron encontradas volteadas contra la pared. Alguien o algo estaba reordenando el lugar. Una forma de marcar territorio, de decir, esto ahora me pertenece. Incluso las oraciones matinales se veían interrumpidas por náuseas colectivas, como si el ambiente se volviera venenoso en presencia del coro. El segundo sacerdote enviado, el padre Ernesto Salazar, llegó con un equipo pequeño y discreto. Llevaban cámaras, grabadoras y símbolos sagrados. Nadie les permitió pasar de la entrada. La madre Leticia les entregó un sobre cerrado. Si entran, no les puedo garantizar que saldrán iguales. Solo uno insistió. Su nombre era Ángelo. Tenía apenas 29 años y una fe inquebrantable. O eso pensaba. Entró a la celda de Clara con un crucifijo en una mano y un salmo en la otra. No pasaron 10 minutos. Salió tambaleando, con la nariz sangrando, los ojos desorbitados y murmurando, no es una posesión, es una invitación. Nadie pudo calmarlo. Fue retirado del lugar y más tarde diagnosticado con episodio psicótico severo. Nunca más volvió a oficiar una misa. Los otros sacerdotes se negaron a entrar. Y Clara solo sonreía. Nunca gritó. Nunca se contorsionó, nunca habló en lenguas, solo observaba, con una calma que dolía, como quien sabe que ha ganado una guerra que el otro aún no sabe que ha perdido. Su piel se volvió cenicienta, sus ojos completamente negros, y su voz, cuando hablaba, parecía venir de un eco lejano que viajaba entre los pasillos antes de llegar a los oídos. Las monjas más devotas comenzaron a abandonar el convento en secreto. Una tras otra, se deslizaban durante la noche, dejando cartas escritas a mano. No puedo más. Ella aparece en mis sueños. Siento su aliento en mi nuca. Las que quedaban ya no rezaban en voz alta. El miedo se había vuelto más fuerte que la fe. El convento, antes un refugio de espiritualidad,
se había transformado en una prisión para el alma. Fue en ese estado de caos silencioso que la madre Leticia tomó una decisión drástica. Mandó llamar a una hermana retirada, Sor Magdalena, quien vivía en aislamiento voluntario desde hacía 2 décadas. Se decía que había enfrentado el otro lado antes, que había sobrevivido al exorcismo de una niña en Guatemala, que había pagado un precio. Magdalena llegó una noche sin luna, con un crucifijo de madera vieja colgado al cuello y los ojos opacos de quien ya había visto demasiado. Al verla, Clara dijo por primera vez algo con claridad: «Tú sabes mi nombre verdadero». Magdalena no respondió, solo se arrodilló frente a la celda, cerró los ojos y comenzó a llorar. No de miedo, no de desesperación, sino de reconocimiento. Algo dentro de ella entendía, porque antes de ser monja, antes de ser exorcista, Magdalena también había dicho que sí. La celda de Sor Clara ya no era un simple espacio cerrado por muros de piedra. Había comenzado a cambiar, no de forma física, sino sensorial. Las hermanas que aún se acercaban a dejarle alimentos o agua aseguraban que el aire se volvía espeso, casi irrespirable, apenas cruzaban el umbral. Algunas dijeron sentir como si algo las mirara desde las paredes. Otras hablaban de un zumbido, apenas audible, que resonaba dentro de sus propios huesos. Era como si esa habitación respirara. Sor Magdalena no dudó en entrar. Llevaba consigo un rosario antiguo de cuentas negras y un cuaderno con anotaciones en latín. Al cruzar el marco de la puerta, no hizo señal de la cruz, no rezó, solo susurró una palabra que nadie más entendió: «Te reconozco». Clara estaba sentada en el suelo, la espalda recta, el vestido limpio y los ojos fijos en una vela apagada. Cuando Magdalena cerró la puerta, el ambiente pareció contener el aliento. Afuera, las monjas esperaban en silencio. Durante horas no se oyó nada, ni una oración, ni un grito, solo silencio. Al anochecer, la madre Leticia se atrevió a acercarse a la pequeña ventana de observación, pero el vidrio estaba completamente empañado, como si la humedad se hubiera concentrado en esa única celda. Magdalena seguía dentro, inmóvil. Alguien comentó que la vio mover los labios, pero ningún sonido emergía. Parecía una conversación sin voz, un intercambio entre 2 almas que no usaban palabras. La madrugada llegó con una tormenta inesperada. Rayos caían cerca del monasterio y los ventanales temblaban con cada estallido. Dentro de la celda, algo cambió. Un alarido seco rompió el silencio. No fue un grito humano, fue un lamento que atravesó las piedras. Las velas en el pasillo se apagaron al mismo tiempo, y entonces se escuchó una carcajada, baja, ronca, pero terriblemente familiar. Clara ya no reía sola. Cuando la puerta se abrió al amanecer, Magdalena salió arrastrando los pies. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban al cerrar el rosario. No dijo una palabra. Caminó hasta la capilla y se arrodilló frente al altar. Las demás se acercaron. La madre Leticia le preguntó si había logrado algo, si había una salida. Magdalena solo levantó la mirada y respondió: «Ella ya no está sola. Hay algo más». Y me reconoció también. A partir de entonces, la celda comenzó a cambiar. Literalmente. Las paredes mostraban fisuras donde antes no había nada. El yeso se agrietaba en formas extrañas, como si se formaran símbolos de forma espontánea. El piso crujía con cada paso, como si bajo las baldosas algo se moviera. Las velas no duraban encendidas. El pan dejaba de fermentar. El agua bendita se tornaba espesa. Era como si el espacio estuviera vivo y hambriento. Las visitas se prohibieron por completo. Nadie podía acercarse sin la presencia de Magdalena. Incluso ella comenzó a notar que sus noches se llenaban de pesadillas.
Veía a Clara en lugares imposibles, como la azotea del monasterio, o sentada sobre las tumbas antiguas del jardín, siempre con esa misma expresión, tranquila, serena, como si esperara algo, como si supiera que el tiempo estaba a su favor. Una mañana encontraron en la celda una cruz invertida clavada en la pared con clavos oxidados. Nadie admitió haberla colocado. Nadie escuchó golpes. Nadie vio movimiento. Clara solo dijo: «No la coloqué yo, él la trajo». Magdalena exigió más información, pero Clara no respondió. Solo repitió en voz baja como un eco: «Él viene, él ya está cerca». La madre Leticia, consumida por el agotamiento, comenzó a desvanecerse. Tenía fiebre constante, visiones, y hablaba sola en voz baja. A veces llamaba a Clara con dulzura, como si fuera una niña enferma. Otras gritaba su nombre en medio de la noche como si tratara de exorcizarla a distancia. Finalmente cayó en coma. Fue llevada a un hospital en Roma y nunca volvió al monasterio. Su partida dejó un vacío y una sensación de abandono. Las que quedaron supieron que estaban solas y que lo que se movía dentro de esas paredes ya no era Clara. Ni siquiera era algo. Era un lugar, un centro, un nido. La celda ya no contenía a la presencia. Era la presencia. Respiraba, observaba, crecía. Y lo peor de todo, estaba esperando. Las noches ya no se distinguían de los días. Las sombras permanecían incluso al mediodía. Y el sonido había cambiado. Lo que antes era el murmullo habitual de pasos suaves y campanadas lejanas, se transformó en algo más. Un eco profundo, inconstante, como si el monasterio repitiera palabras que nadie había pronunciado. Pero lo más aterrador era que algunas de esas voces sonaban familiares. No de este mundo, sino de la memoria. Sor Agnese, una de las monjas más jóvenes, confesó haber escuchado a su madre fallecida llamándola por su nombre desde el interior del confesionario. Juró que la voz no era una alucinación, que la entonación, la pausa exacta entre las palabras, la manera de pronunciar su apodo infantil, todo coincidía. Pero cuando abrió la puerta del confesionario, solo encontró oscuridad y una risa suave que se desvaneció como humo. Las otras comenzaron a tener experiencias similares. Una veía a su difunto hermano en el reflejo del agua bendita. Otra soñaba con su abuela fallecida tocando a la puerta de su celda. Las voces no eran agresivas, no al principio. Solo pedían algo simple: que abrieran la puerta, que dejaran entrar, que bajaran la guardia. Era como si la entidad que habitaba la celda de Clara empezara a extenderse, buscando raíces en el corazón de cada una. Magdalena entendió el patrón. Las voces no eran recuerdos, eran imitaciones. Máscaras hechas con fragmentos del alma de las monjas. Y una vez que creaban confianza, comenzaban a cambiar de tono. Las súplicas se convertían en órdenes. Los rostros queridos se deformaban y las palabras se volvían amenazas veladas en idiomas que no pertenecían a este plano. No eran visiones aisladas, eran ataques. Una madrugada, Sor Emanuela desapareció. Su cama estaba intacta, sus zapatos bajo la litera, la puerta cerrada por dentro. Solo una marca de ceniza en forma de espiral quedaba sobre la mesa. Magdalena pidió revisar la celda de Clara, pero el ambiente allí dentro estaba cargado. Clara no habló, solo escribió una palabra en la pared con su dedo. Obedeció. Aquel día, la comunidad quedó rota. Las pocas que aún permanecían comenzaron a dormir juntas, como niñas temerosas. Dejaban velas encendidas toda la noche, pero la cera se derretía más rápido de lo normal, como si alguien la devorara. Alguien que caminaba cuando ellas dormían. A veces, al amanecer, encontraban puertas abiertas o palabras garabateadas en las paredes con tierra mojada, tierra que no existía dentro del convento.
El Vaticano envió una segunda carta, esta vez no con preguntas, sino con una orden: silencio perpetuo, clausura definitiva. Prohibieron cualquier visita externa. Ordenaron no registrar más correspondencia. El monasterio de Santa Inés fue declarado espiritualmente contaminado. Pero no cerraron la celda, no trasladaron a Clara, solo esperaban que el tiempo hiciera lo que ellas ya no podían: sobrevivir. Magdalena no aceptó el abandono. Reunió a las 3 monjas que aún podían mantenerse en pie y comenzó un ritual por cuenta propia. No un exorcismo tradicional, sino una oración antigua, olvidada por la Iglesia, algo que aprendió en su juventud durante su paso por comunidades indígenas perseguidas en Centroamérica. Dijo que no era una lucha contra el demonio, era un llamado al espíritu original de Clara, si es que todavía estaba ahí. Durante la noche del ritual, la capilla entera se estremeció. El crucifijo del altar principal se partió por la mitad. Clara gritó por primera vez, pero no con su voz. Fue un coro de lamentos, como si 100 mujeres gritaran desde su garganta. Magdalena mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo, repitiendo las palabras una y otra vez, hasta que se desmayó, sangrando por la nariz y con las manos cubiertas de ampollas. Cuando despertó, el monasterio estaba en silencio total. Clara no estaba en su celda, no había rastro de ella. Solo una túnica blanca doblada cuidadosamente en el centro del piso y una frase escrita en la pared, esta vez en latín arcaico: ya no rezo con ellas, ahora me escuchan desde dentro. Las voces cesaron, pero el silencio que quedó era mucho peor. Lo que ocurrió después de la desaparición de Clara fue sellado bajo voto de silencio. Magdalena y las 3 monjas restantes fueron trasladadas a diferentes conventos en Italia, lejos unas de otras. No se les permitió llevar ningún objeto consigo, ni diarios, ni rosarios, ni cartas. Todo lo que habían vivido quedó encerrado dentro de los muros de Santa Inés. Y dentro de ellas, pero no por mucho tiempo, uno de los asistentes del padre Michele Rabini, el primer exorcista que había visitado el monasterio, decidió hablar. Se llamaba Pietro Leoni, un joven bibliotecario del Vaticano con acceso a los archivos secretos. Años después del caso, enfermo de cáncer y sin familia, dejó un testimonio escrito y firmado. El expediente de Sor Clara no fue destruido. Fue archivado bajo código Nigra 3C74A en el ala restringida del archivo secreto. Lo que allí se guardaba no era un informe, era una advertencia. Pietro relató que, al leer los documentos, sintió un escalofrío que no era físico. Cada página parecía escrita con miedo. Los informes incluían dibujos, transcripciones de voces recogidas en la celda de Clara y análisis que no provenían de teólogos, sino de antropólogos, lingüistas y especialistas en ocultismo. El Vaticano había llamado expertos en símbolos precristianos, no para exorcizar a Clara, sino para entender lo que ella había invocado. Una de las grabaciones registraba una conversación imposible. Clara hablaba sola, y sin embargo, había pausas, respuestas, momentos de silencio absoluto, seguidos de frases como: tuve que abrir la boca, él ya estaba dentro. Otra cinta tenía un zumbido constante, agudo, casi imperceptible, pero que al reproducirse generaba malestar físico en quienes lo escuchaban. Algunos se desmayaban, otros vomitaban. El archivo fue sellado tras varios incidentes, pero lo más inquietante no eran los sonidos ni las palabras. Era el dibujo, una ilustración hecha por la propia Clara, supuestamente bajo trance. Mostraba una figura sin rostro, sentada sobre una piedra cubierta de ojos. A su alrededor, mujeres sin boca le ofrecían lo que parecían ser llaves. Y en el fondo, un monasterio envuelto en raíces negras. Pietro
Afirmó que esa imagen coincidía con antiguas representaciones de una deidad anterior al cristianismo, vinculada al silencio sagrado y al consumo de fe. Este Dios olvidado no exigía adoración, sino sumisión. No pedía oraciones, sino silencio. Y según las notas de los expertos, la forma más poderosa de invocarlo era a través del vacío emocional, la renuncia voluntaria de la identidad espiritual. Justo lo que Clara parecía haber hecho. No había sido poseída, había cedido. No estaba esclavizada, estaba aliada. Algunos miembros de la curia propusieron destruir el expediente, quemarlo todo, pero otros insistieron en conservarlo como prueba, no para divulgar, sino para recordar. El miedo no estaba en que la historia se repitiera, estaba en que nunca terminó, que Clara solo fue la primera, que otros, en diferentes conventos, en diferentes rincones del mundo, podían estar siguiendo el mismo camino, y que el silencio ya había comenzado a multiplicarse. Pietro dejó una última nota escrita a mano. Yo también la soñé. Estaba en la biblioteca, entre libros antiguos. Me miraba desde un rincón, no decía nada, solo me extendía una llave. Y cuando la tomé, desperté con sangre en la palma. Después de ese testimonio, Pietro falleció. Su apartamento fue sellado, su diario extraviado, pero una copia sobrevivió, escondida entre los márgenes de un libro de teología oscura, que años más tarde sería encontrado por un seminarista rebelde. Ese seminarista es quien envió la carta original al narrador de esta historia. Una carta escrita con detalles imposibles de conocer si no se hubiese tenido acceso al archivo Nigra. Una carta con la firma ilegible, pero con una postdata clara. Si esta historia llega a tus manos, es porque también lo oíste. El zumbido, la risa, la llave. Si es así, no lo ignores. No estás loco, solo estás siendo llamado. Desde entonces, el archivo Nigra no ha sido abierto, pero se rumorea que hay nuevos documentos guardados bajo el mismo código. Casos similares, voces que no rezan, monjas que no duermen, habitaciones que respiran. Y siempre una figura que se sienta en silencio, esperando a que alguien vuelva a decir sí. El convento de Santa Eulalia, situado en una colina olvidada al norte de Zaragoza, había permanecido cerrado por más de 30 años. Sus muros de piedra ennegrecida, cubiertos por hiedra densa, escondían una historia silenciada con fervor. Oficialmente, el lugar fue abandonado tras un incendio. Extraoficialmente, fue sellado, porque algo dentro no se apagó con el fuego. Algo dentro siguió respirando. Fue allí donde la hermana Magdalena, ya entrada en edad, decidió presentarse sin previo aviso. Llevaba años huyendo de sus sueños, de las voces, del eco de Clara llamándola desde pasillos que ya no existían, pero algo la impulsó a volver. Tal vez fue el nombre escrito a mano en un sobre anónimo. Tal vez fue el mapa con una cruz sobre Santa Eulalia. O tal vez oírlas otra vez. La puerta del convento crujió como si despertara de un coma largo. El polvo danzaba en el aire como ceniza suspendida. Magdalena no dijo una palabra al entrar. Solo llevó una linterna, un rosario y una grabadora de cinta. La encendió mientras caminaba por el vestíbulo derrumbado. Los primeros minutos fueron silencio puro. Luego, un murmullo, bajo, lento, como si alguien la esperara. Entró en la capilla principal. Las bancas estaban cubiertas de hollín. El altar destruido. Pero la pared detrás del púlpito estaba intacta. Y allí, con pintura seca y vieja, se leía una frase que Magdalena conocía bien. Donde el silencio es fe, la fe se consume. Era la misma frase que Clara había escrito en su celda, décadas atrás. Pero aquí estaba escrita con manos múltiples, como si varias personas la hubieran repetido una y otra vez. La grabadora empezó a zumbar, sin razón.
No había interferencia, no había electricidad, pero el zumbido crecía. Magdalena intentó apagarla, pero la cinta se trabó. Fue entonces cuando escuchó su nombre, no en voz alta, sino dentro del zumbido, como si su propio nombre se escondiera en el ruido. Cayó de rodillas, temblando, rezando, pero lo que vino después no fue un consuelo, fue una visión. Vio a Clara vestida de negro, no con el hábito habitual, sino con un manto que caía como sombra líquida. Detrás de ella, cientos de figuras sin rostro, todas de pie, todas en silencio, pero con los ojos fijos en Magdalena. En sus manos, Clara sostenía una llave, la misma llave que Pietro había descrito, la misma que Magdalena vio en sus pesadillas, y con una voz que no parecía humana, le dijo: «Ya sabes dónde termina, solo falta que lo abras». Cuando despertó, la linterna estaba apagada. La cinta de la grabadora seguía girando, pero ya no grababa, solo emitía el zumbido. Magdalena se incorporó lentamente, notando que tenía tierra en los brazos, como si hubiera cavado. Al mirar alrededor, vio que una sección del piso de la capilla estaba removida. Una losa rota, debajo una escalera descendía a una cripta. Cada peldaño era más frío que el anterior. El aire se volvía espeso, como si se adentrara en un pulmón dormido. Al llegar al fondo, encontró una habitación redonda, sin altar, sin imágenes, solo una silla de madera en el centro y una túnica negra doblada cuidadosamente sobre ella. Magdalena no se acercó, no lo necesitaba, lo entendió todo. Santa Eulalia no fue quemado por accidente, fue un sacrificio, un intento de encerrar lo que Clara había liberado. La grabadora estalló, sin explosión, sin fuego, simplemente se desintegró, como si no pudiera registrar lo que allí estaba ocurriendo. Y entonces, por primera vez en su vida, Magdalena gritó, un grito que nadie escuchó, que no salió del convento, que se evaporó en las piedras, porque en Santa Eulalia todo sonido muere, todo eco es tragado, y todo testigo es convertido en parte del secreto. Magdalena no salió del convento. Fue encontrada semanas después, en posición fetal frente a la cripta, con una sonrisa serena y sin lengua. Nadie supo cómo ni cuándo, solo que en su mano apretaba un pedazo de cinta, quemado, retorcido, pero con una palabra aún audible al reproducirlo: llave. Desde entonces, nadie más se atrevió a entrar en Santa Eulalia, y la colina donde se alza ha sido borrada de los mapas oficiales. La última cinta llegó por correo, sin remitente. Terminó en las manos de un joven archivista del Vaticano llamado Matteo Salvati. El paquete contenía solo la cinta, envuelta en papel antiguo, manchado con algo oscuro, algo que claramente no era tinta, y un billete. Solo decía: ella abrió la puerta. El silencio ahora camina. La fecha del matasellos coincidía con el mismo día de la muerte de Magdalena. Pero había algo aún peor. La cinta ya estaba reproducida, como si alguien la hubiese escuchado antes, o como si nunca hubiera sido grabada por manos humanas. Mateo, curioso por instinto y escéptico por formación, ignoró todo protocolo. Llevó la cinta al laboratorio de restauración sonora, y al reproducirla en un equipo analógico, no escuchó voz, ni ruido. Escuchó un eco que se autogeneraba, un sonido que doblaba el espacio, que hacía temblar el aire. Los técnicos intentaron aislar frecuencias, pero lo único que emergió fue un susurro, indescifrable. No era latín, no era arameo, pero Mateo entendió, no por traducción, sino por intuición. Escucha y nunca volverás a dormir. Esa noche Mateo tuvo su primera pesadilla en años. Se vio caminando por un convento que jamás había visitado, pero que, de alguna forma, conocía. Cada pasillo, cada capilla, cada rincón del altar quemado.
como si lo hubiese soñado toda la vida. Bajaba por una escalera de piedra, guiado por una voz femenina. No era Clara, era Magdalena, pero ya no era la misma. Tenía los ojos cosidos y de su boca escurría cera caliente, y aún así susurraba: aún hay tiempo de cerrar lo que ella abrió. Despertó empapado en sudor, con marcas en las muñecas, como si alguien lo hubiese atado mientras dormía. En su mesa de noche, la cinta, pero ahora estaba rota por la mitad, sin explicación, sin golpes, solo partida. Mateo decidió seguir el rastro por su cuenta. Escarbó entre mapas antiguos de órdenes religiosas selladas, y ahí estaba, Santa Eulalia, oficialmente desactivado, ofrecido al Estado, pero jamás reclamado, un lugar olvidado, porque era más seguro así. Llegó al convento al amanecer, llevaba una linterna, un grabador digital y el crucifijo de su padre, el mismo que había muerto el año en que Clara desapareció. Al entrar, sintió como el sonido mismo se retiraba. Ni pájaros, ni viento, solo respiración, no la suya, varias, como si el lugar tuviese memoria y pulmones. En el altar encontró los restos de Magdalena, identificables solo por el rosario derretido entre sus dedos, pero algo más llamó su atención. Junto a ella, la túnica doblada que cubría la cripta ahora tenía una llave encima, negra, pesada, de un metal que no era de este mundo. Cuando la tocó, una voz cruzó su mente. Toda puerta es una boca, solo hay que decidir si abrirla o alimentarla. El impulso fue más fuerte que el miedo. Mateo bajó a la cripta, y lo que vio allí no era humano. Las paredes estaban llenas de marcas de uñas, no antiguas, recientes, como si alguien hubiera intentado escapar, y en el centro de la sala, una puerta, pequeña, con ranuras, como si estuviese hecha para contener algo, mucho más antiguo que un ser humano. Mateo miró la llave. Pulsaba, como un corazón vivo. El calor le quemaba la piel, y cuando la introdujo en la cerradura, el tiempo se detuvo. No hubo sonido, ni luz, solo ausencia, la nada. Y entonces, del otro lado de la puerta, una risa, frágil, femenina, y luego un canto, no en idioma, sino en emoción. Era tristeza, era hambre, era espera. Cayó de rodillas, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió con un chasquido seco, como si un hueso se partiera en dos, y algo salió. No fue rápido, ni violento. Salió como si siempre hubiese estado allí, como si fuera parte del aire, parte de la piedra, parte de la sangre misma de aquella iglesia. Mateo intentó correr, pero sus ojos ya habían visto demasiado, y nadie que vea vuelve a ser el mismo. Mateo nunca regresó al Vaticano. Sus pertenencias fueron halladas semanas después, apiladas sobre el altar de Santa Eulalia, excepto por la cinta, porque la cinta volvió, y lo hizo sola, reproduciéndose en los archivos secretos, sin estar conectada a ningún equipo, pero esta vez contenía una nueva frase, dicha por una voz que ya no era de Clara, ni de Magdalena, ni de ningún ser humano. Ahora la llave es tu voz. La historia terminó, al menos para quienes aún creen que el silencio no tiene memoria. Pero en algún rincón olvidado, donde el eco de las oraciones se mezcla con el de los gritos nunca escuchados, algo sigue latiendo. No importa cuántos muros se construyan, nem quantas fitas sejam destruídas, o que foi aberto jamais será totalmente fechado. Talvez te estés preguntando, ¿y si esta historia no es más que una leyenda? Un simple cuento para asustar a los que aún creen en el infierno. Tal vez. Pero hay algo que nadie puede negar. Hay voces que no necesitan boca. Hay presencias que no se borran con el tiempo. Y hay puertas que no se abren con llaves, sino con historias. Y tú acabas de escuchar una de ellas.
Si sentiste algo diferente mientras escuchabas, si tu respiración se volvió pesada o el silencio a tu alrededor cambió de peso, recuerda, no siempre es imaginación. A veces es el eco de algo que por fin te encontró. Suscríbete al canal, comenta tu ciudad y país aquí abajo y dime con toda sinceridad, ¿tendrías el valor de entrar a Santa Eulalia?